¿Me avisas? Cuando tu video vamos al Instagram también. Ya, estamos. Primero que nada, le damos una bienvenida cordial a cada uno de ustedes. Muchas gracias por aceptar participar en este debate, donde la idea es empezar a confrontar distintas ideologías, distintas formas de ver el mundo, distintos caminos para llegar al Chile que soñamos. Donde la idea es que cada persona que nos esté viendo, a través de los mensajes que vayan ustedes entregando, empiecen a darse cuenta o empezar a dar vueltas ideas en la cabeza, a reflexionar sobre distintos temas. Para este debate nos encontramos con candidatos del Distrito 7, que es principalmente toda la sección, o sea, todo lo que es Viña del Mar, Valparaíso, Rapa Nui, dentro de bastantes otras comunas. Y mencionarles que dentro de los panelistas que tenemos, es un orgullo tener como panelistas, nos encontramos con Isaías, que viene principalmente del mundo de lo que serían las ciencias, también nos comentaba él que también viene del mundo sindical, Juan Pablo, que viene del mundo de las leyes, del derecho, Raúl, que viene del mundo de la historia de Chile, y María José, que viene del mundo de la pedagogía y de la filosofía. Muchísimas gracias a todos por participar. Así que, en la primera ronda, partiendo con Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntame, ¿por qué eres candidato? ¿Por qué la gente tiene que votar por ti? Muchas gracias, Gaspar, Byron, por la invitación, encantado por estar acá. Bonita pregunta, ¿no? Quizá la más relevante. Yo creo que el 11 de abril las personas, el 10 y el 11, ahora nos van a tener que responder a la pregunta de si ¿quién tiene que escribir la nueva Constitución? ¿La nueva Constitución tiene que ser escrita por los mismos de siempre, sí o no? Yo creo que no. Yo sueño, Gaspar, con un Chile en el cual tu lugar de nacimiento no define quién vas a ser con la vida. Que si a ti te tocó nacer en un hogar más pobre, en uno más rico, te tocó nacer en Santiago, te tocó nacer en regiones, aquello no determine necesariamente, inexorablemente, cuáles van a ser tus oportunidades en la vida. A mi juicio, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país y que se ha expresado de manera relativamente clara en los últimos años tiene que ver con la concentración del poder. Tiene que ver con que en Chile las grandes decisiones se toman en 5 manzanas de Santiago, por personas salidas de los mismos colegios, de las mismas universidades, que tienen los mismos apellidos y que hablan parecido. A mi juicio, el debate constitucional es una muy buena oportunidad para cambiar radicalmente esto, para acercar la toma de decisiones a las personas y de esta manera tomar mejores decisiones, por una parte, y por otro lado, que la ciudadanía se involucre más en los asuntos públicos. Y en esto yo creo que nuestra región, la región de Valparaíso, tiene un rol protagónico que jugar. En algún minuto todo en Chile nacía acá. Yo he hecho mis 31 años de vida en la región de Valparaíso, estudié Derecho en la Católica de Valparaíso, fui ayudante de Derecho Constitucional, hago clases ahí de políticas públicas y dirijo una fundación que se llama Piensa, que busca aportar a la calidad de vida regional no desde hoy día, sino que desde hace 7 años. Y en Valparaíso en algún minuto todo en Chile nacía, ¿no? Desde el primer equipo de fútbol hasta el diario más antiguo de Hispanoamérica. Nosotros tenemos un rol protagónico que jugar y yo quiero ser la voz de la región de Valparaíso, en la redacción de la nueva Constitución. Quiero tratar de llevar una nueva política, ¿no? Una política que tenga miradas frescas, que tenga miradas nuevas, que se oxigene. Yo creo que esta es una oportunidad para que de la izquierda, el centro y la derecha la política se oxigene y le demos tiraje a la ciudadanía. Pero creo que no basta con que la política sea nueva y que cambien los rostros. La política tiene que ser buena, tiene que estar centrada en los anhelos de las personas, en los problemas reales de las personas y no a veces en las adquisiciones abstractas de repartición de poder que se da entre los políticos. Yo creo que si nosotros somos capaces de construir desde una nueva política, desde una buena política, es posible que nosotros nos demos una mejor constitución. Una constitución no que refunde Chile, no que cambie todo, no que nos haga partir de cero. Una nueva constitución que reconozca que tenemos muchas cosas como país de las cuales sentirnos orgullosos, que tenemos una historia que es riquísima, de la cual bien podemos sentirnos orgullosos, pero que hay mucho por avanzar. Hay muchas desigualdades que superar, hay muchas injusticias que superar, en materia, por ejemplo, de salud, de educación, de pensiones y de vivienda. Yo por eso quiero ser la voz de la región de Valparaíso en esta nueva constitución que desde una nueva y buena política permita construir un mejor país y que nos permita salir de la crisis social, política y económica en la que estamos. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu testimonio. Ahora procedo a realizarle la misma pregunta a María José. María José, cuéntame, ¿por qué eres candidata? ¿Cómo surgió? ¿Y por qué la gente tiene que votar por ti? Recuerda que dentro de la galería te aparece el cronómetro para que tengas el tiempo ahí.
Ok, muchas gracias, Gaspar, por la invitación. Saludar a todos y todas. Al parecer soy la única mujer del panel, así que muy orgullosa también de representar aquí a mi sexo. Por un lado, quisiera decir que, bueno, yo dentro de mi trayectoria política no es la primera vez que estoy postulando a algo, siempre han sido cargos chiquititos, primera vez que estoy en una elección popular. Comentarles que, o sea, una elección popular siempre había sido parte de otros procesos más menores, como por ejemplo fui dirigente estudiantil el año 2005. Fui creadora de la primera biblioteca de género y feminismo de la región, ya hace mucho rato atrás, en el año 2010-2011, cuando los temas de feminismo no eran incorporados como temáticas ni disciplinas. Por otro lado, fui dirigente nacional de Marca Tu Gusto en el momento en que se nos decía que se fumaba opio, de esos tiempos en donde había y necesariamente estábamos impulsando un cambio constitucional, no solo porque el cambio constitucional representa las nuevas miradas y pensamientos que hoy en día tenemos como generaciones, sino que también por la forma en que nos estaba afectando. Sabemos perfectamente que los estudiantes, y por eso también felicitaciones por este debate, son ustedes justamente los que han impulsado los grandes cambios del país. No nos olvidemos el año 2006 con fin a la LOCE, el 2011 con fin al lucro, el salto del torniquete del año 2019 que genera justamente el estallido social. A propósito de eso, digamos, es que también surge la necesidad como estudiantes en ese minuto de buscar un cambio constitucional. Fui profesora y soy profesora hasta el día de hoy, desde el año 2014 hasta el año 2020, profesora de educación secundaria y profesora también universitaria en temáticas de feminismo y diversidad sexual. Y por otro lado, bueno, soy parte o generamos el Círculo de Mujeres de Lautaro y fui parte de la Corporación Mujeres Líderes para Chile. ¿Por qué deberíamos votar o por qué la idea es votar justamente por mí? Porque hoy en día creo que represento de alguna forma la disminución de las brechas, la reducción de las brechas que hay entre hombres y mujeres en materia de lo público. Y creo además que es importante no solamente nuevas voces, sino voces que quieran efectivamente transformar el modelo neoliberal. Casi la mayoría de nosotros o nosotras va a decir que queremos una política nueva que refresque tanto a todos los sectores, tanto izquierda o derecha, pero es importante que refresque también que sea parte del Chile que efectivamente despertó, de quienes sí están impulsando los cambios y de quienes sí quieren efectivamente terminar con el modelo neoliberal. No basta decir simplemente rostros nuevos, sino cambios efectivos a la Constitución de la dictadura. Muchísimas gracias, María José, por tu testimonio. Raúl, procedo a preguntarte lo mismo. Cuéntame, ¿cómo surgió ser candidato y por qué la gente tendría que votar por ti? Bueno, muchas gracias, Gaspar. Primero quiero agradecerles la invitación, este espacio, que es muy importante también para que la gente pueda conocer a los candidatos, las propuestas y las distintas visiones del país que existen hoy día. Yo creo que estamos en una situación en este país que estamos enfrentando dos grandes problemas. El primer problema tiene que ver con la desconfianza generalizada que se expresa con mayor claridad de parte de la ciudadanía hacia las autoridades, hacia las instituciones, en términos generales, todas las instituciones, Congreso, Iglesia, Gobierno, fuerzas de orden y seguridad pública, desconfianza entre nosotros, que hace muy difícil muchas veces la convivencia, el tener la idea de poder, digamos, creer que el resto va a contribuir a nuestra vida en distintos espacios. Ese es un gran problema que tenemos que enfrentar. El segundo problema que tiene que ver con lo que es la desigualdad estructural, que se expresa claramente con mayor claridad en lo que son las diferencias de ingresos. Eso es lo más claro, lo más patente, es muy evidente. Pero también hay desigualdad en el trato, por dónde vives, en qué comuna vives o en qué vecindario, en qué sector de la comuna tú vives, desigualdad en el trato que se expresa por cómo tú te vistes, por tu apariencia, por cómo te hablas, en qué colegio estudiaste o no. Entonces, esos dos grandes problemas que tienen que ver con la desconfianza y la desigualdad son problemas centrales que vamos a tener la oportunidad
de enfrentarlos, abordarlos en el debate constitucional. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple, porque el debate constitucional tiene por propósito va a abordar dos dimensiones, una de carácter simbólico, que tiene que ver con sentarnos a la mesa, discutir, conversar, reconocer que hay visiones distintas, que es muy importante, reconocer que hay visiones distintas respecto al futuro, pero que necesitamos efectivamente conversar, llegar a ciertos acuerdos en ciertas materias, y desde ese punto de vista tiene un poder simbólico muy importante. Ahora también tiene un poder desde el punto de vista práctico, porque elaborar una nueva constitución significa, en términos simples, elaborar nuevas reglas del juego, cambiar el marco institucional para el país. Y desde ese punto de vista, una nueva constitución acorde a los principios, las visiones que al menos yo creo que debiesen estar consideradas, va a permitir efectivamente tener una constitución que permita a las futuras autoridades legislar, elaborar las políticas públicas necesarias para poder enfrentar los distintos problemas que hoy día están con mayor presencia en la esfera pública. Derecho a la educación, derecho a la salud, a la vivienda, descentralización, distribución mejor de los recursos, distribución del poder, que es finalmente la cuestión central de lo que trata el debate constitucional. Muchísimas gracias, Raúl, por tu relato. Y Isaías, cuéntame, ¿cómo surgió esto de ser candidato y por qué la gente tendría que votar por ti? Tienes el micrófono apagado. Sí, me acabo de... Gracias. Mira, la parte de por qué votar por mí me la voy a saltar. Prefiero que la gente me escuche antes que tratar de pedirle el voto antes de que me escuchen. Te quiero contar que en este año y medio prácticamente que llevamos desde octubre del 2019, he participado activamente de asambleas, de cabildo, he organizado también actividades como cabildo, he participado de marchas, y después de ver 30 años de la política actual, estoy convencido que la clase política que nos ha dirigido no ha estado a la altura. Y entonces, como no ha estado a la altura, los que tenemos que tomar el protagonismo somos nosotros. No basta solo decir que los que lo han hecho mal, sino que tenemos que nosotros asumir un rol. Y a mí me parece que nadie ha estado representando ciertos mundos en la política en estos últimos 30 años. Y los mundos de los cuales yo provengo, bueno, primero yo provengo de un barrio pobre, me costaba al principio contarlo, ahora ya, no porque no lo pudiera contar, sino porque no estaba acostumbrado a contarlo nomás. Provengo de un barrio pobre, nací en un lugar donde no había agua potable, no había alcantarillado, entonces viví la pobreza extrema en mi infancia y trabajo en educación actualmente. Entonces tengo sumamente claro que la educación es una de los motores más importantes para sacar a las personas de la pobreza. Las personas que somos profesionales de primera generación tenemos un mejor pasar que nuestros padres, a pesar de que hay una serie de problemas y el ser profesional no te asegura tampoco un éxito en la vida, pero sí vas a tener un mejor pasar. Por otra parte, por profesión, yo soy astrofísico, tengo una formación científica, y nosotros los que estamos formados como científicos estamos siempre dispuestos a renunciar a nuestras propias ideas y a nuestras propias opiniones si es que te refutan aquello, ¿no? En ciencia uno tiene que estar siempre disponible para eso, es decir, que no solamente pienso ir a trincherarme con mi propia postura, sino que estoy dispuesto a ir a dialogar, a discutir, a debatir, y sobre todo porque creo en la democracia participativa. Y pienso que justamente como he participado de asamblea y cabildo, me parece que nosotros tenemos que organizar asamblea y cabildo que sean vinculantes, donde yo defienda mi postura en esos cabildos y en la convención constitucional defienda lo que se acuerda de los cabildos, no mis propias ideas. Y eso no lo dicen muchos candidatos porque tienen, digamos, no tienen libertades absolutas como los que somos completamente independientes, lista independiente, que no nos saltamos las filas, pasamos por los patrocinios. Y bueno, de oficio soy profesor, trabajo en educación hace casi 20 años, así que la educación es uno de mis pilares, y por último soy dirigente sindical. Y entonces como dirigente sindical tengo súper claro que se requiere proteger, el Estado no está protegiendo ni a los consumidores, ni a los más débiles, ni a los trabajadores. Tengo súper claro las falencias que tiene el sistema, como por ejemplo la inspección del trabajo, intentando ir a pelear el derecho real de huelga, la negociación por rama y otro tipo de cosas. Muchísimas gracias por tu testimonio, Isaías.
una vez teniendo ya más o menos como, sí, como que cada uno tuvo el espacio como para presentarse, más o menos contar grosso modo algo de su historia, quería pasar a hacerles a cada uno preguntas, donde incluso entre ustedes mismos también los invitamos a, se podría decir como a pasarse la pelota, para que también se puedan hacer contra ustedes. En ese sentido, vamos a dar un tiempo de 3 minutos por pregunta, y la idea es que vaya siendo bastante fluido. Entonces, en esta siguiente ronda, parto contigo, Isaías, y aprovecho de preguntarte, en miras a un proceso constituyente donde hay varios cambios que pueden ocurrir, y sobre todo considerando el contexto actual de Chile, y tanto Chile en un plano, o sea, en un contexto geopolítico, social, internacional, ¿cómo debería organizarse el Estado? ¿Deberíamos seguir con un sistema que tenemos actualmente, mirar más hacia un presidencialismo más absoluto, a un parlamentarismo, un Estado plurinacional? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Cómo funciona el Estado? Bueno, yo creo que es difícil ir a un presidencialismo más absoluto. Tal vez la dictadura sería lo más cercano, ¿no? Pero ya vivimos en una monarquía prácticamente, una monarquía que tiene elecciones cada 4 años, pero el monarca tiene capacidad de elegir a prácticamente todo el mundo, ¿no? Jueces de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, el director de Impuestos Internos, el fiscal nacional, los comandantes en jefe, y así una serie de cargos que han permitido la corrupción en este país. Porque si se va a nombrar a alguien que está en contra de la corrupción y ese alguien va a perseguir al mismo que lo nombró o a sus amigos, entonces se cambia por uno que sea más a gusto y que sea más comprensivo con la clase política, ¿no? Entonces a mí me parece que el sistema actual tiene que cambiar. Me parece que hay un consenso bastante grande respecto de esto. Ahora, a mí me parece que la Constitución, una de las cosas que tiene que hacer es desconcentrar el poder. Entonces, para eso, yo apostaría en este momento por un sistema semipresidencial, donde exista un jefe de Estado y un jefe de gobierno, y darle mayor protagonismo al Parlamento, pero no a este Parlamento que tenemos en la actualidad, sino que a otro tipo de Parlamento, que tenga, digamos, a mí no me gusta esto de la duplicidad de funciones, no tenemos 2 cámaras que hacen en algunos temas como la legislación, duplican funciones. Debería haber un único Parlamento que esté dedicado a redactar leyes, y me gustaría también un sistema de regiones autonómicas, algo similar a lo que se vive en Italia y en España, que son países donde he vivido, en los cuales existe una real autonomía con sus propios presupuestos, con gobiernos regionales fuertes, con autonomía de, en este caso, Santiago, porque ya se ha nombrado acá uno de los problemas crónicos que tiene este país, el extremo centralismo. Entonces, el Poder Judicial, me gustaría que los jueces no fueran elegidos a dedo. Ojalá si pudiéramos introducir alguna forma de control ciudadano, por ejemplo, que los jueces de la Corte Suprema pudieran ser elegidos democráticamente, a ver si los jueces se comportarían igual si tuvieran un control ciudadano y si su ascenso dependieran de la ciudadanía, porque finalmente somos nosotros los que les pagamos el sueldo a ellos. Entonces tienen que rendirnos cuenta, no a mí como persona natural, sino que a la sociedad en su conjunto. Y por último, las Fuerzas Armadas, me queda poquito tiempo, así que voy a dedicarle ese tiempo. Me gustaría que las Fuerzas Armadas fueran para el país y para servir al país, y no para defender, no ser el brazo armado de un grupo pequeño. Me gustaría que las Fuerzas Armadas no fueran clasistas, que no existieran escuelas para gente rica y escuelas para gente pobre, porque son tremendamente clasistas en la actualidad, donde las personas que lleguen arriba sean por mérito, que la Constitución les permita no obedecer órdenes cuando éstas violan los derechos humanos o cuando violan la propia Constitución o las leyes, que eso actualmente no está contemplado, no solamente para las Fuerzas Armadas, sino que también para las policías. Definir nuevas policías, esta policía que tenemos, Carabineros, es una policía que está, espero, en sus últimos días, y definir y desconcentrar también la policía en varias fuerzas policiales. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Isaías, por tu respuesta. Juan Pablo, cuéntame, considerando Chile en el plano, en el mundo, ¿cómo debería organizarse el Estado? No sé, ¿un presidencialismo más extremo aún o un sistema mixto? ¿Cómo? ¿Un Estado plurinacional? Sí. Esto es una gran pregunta, Gaspar, ¿no? Si al final del día uno dice, mira, ¿qué es lo que tiene que hacer una Constitución o qué hace? Es en buena medida responder a la pregunta de qué tiene el poder, ¿no? Cómo distribuimos el poder. Y básicamente hay 2 maneras de distribuir el poder, ¿no? Si uno mira la Constitución, uno mira cómo funciona la sociedad. Una es la distribución horizontal del poder, presidente, tribunales, Congreso, y la otra es la distribución en el eje vertical del poder, ¿no? La distribución territorial. Entiendo que después vamos a entrar en lo territorial, así que me centro en lo primero, es decir, fundamentalmente en la atención
o no tensión, o cómo funciona bien entre la presidencia y el Congreso, una cuestión que no es nueva en Chile, sino que esa tensión ha cruzado toda nuestra historia republicana. Respecto de esa pregunta, yo estoy a favor de mantener el régimen presidencial en Chile. Yo creo que Chile es un país idiosincráticamente presidencialista. La gente percibe, ¿no?, que cuando vota por el presidente es por quien está votando, por dónde van a estar los énfasis de las políticas públicas. Se entiende que es el presidente quien va a liderar, ¿no?, la implementación, la ejecución de políticas, y por lo tanto yo mantendría el régimen presidencial. Creo que el hiperpresidencialismo chileno, hay algunas facultades que yo morigeraría o matizaría, pero creo que este hiperpresidencialismo chileno es más teórico que real. Si bien en abstracto el presidente de la República tiene muchas atribuciones, iniciativa exclusiva de proyectos de ley respecto de gasto fiscal, maneja la agenda legislativa a través de urgencias, puede insistir con ciertos quórum de insistencia en caso de proyectos de ley, puede vetar proyectos de ley. Yo creo que en los hechos, materialmente, no en abstracto, sino que en lo material, ese hiperpresidencialismo no es tan así. Existen frenos y contrapesos muy importantes, y especialmente el Congreso Nacional es efectivamente un contrapeso muy importante respecto del presidente. Tiene mucho poder, y cuando le quiere hacer la vida imposible, basta ver los últimos años, se la puede hacer. Por lo tanto, a mi juicio, el problema de gobernabilidad que efectivamente tiene Chile, que pasa por una mala relación entre estas dos instituciones, presidencia y Congreso, lo cambiaría o lo arreglaría más bien modificando el sistema electoral de los parlamentarios más que cambiando el régimen de gobierno. Yo transitaría desde un sistema proporcional como el que actualmente tenemos, que tiende a la representación, pero que por contra tiene la falta de gobernabilidad, ¿no?, porque se generan muchos bloques, mucha atomización. Yo tendería a un sistema electoral en donde tengamos distritos más chicos, en donde pueda existir mayor conexión entre el representante y el representado, no como ahora que tenemos que representar megadistritos, y en esos distritos chiquititos elegiría lisa y llanamente al que obtiene más votos, y así dejamos de tener esto de los parlamentarios de 1, 2 o 3%. ¿Qué va a generar esto? Una tendencia a la moderación en el debate, la conformación de 2 o 3 grandes bloques que van a permitir efectivamente negociar y avanzar en lo que le mueve la aguja a la gente, en los proyectos de ley para mejorar, por ejemplo, temas de pensiones, educación o salud que suelen quedar dormidos en el Congreso. Y además, se me acaba el tiempo, creo que es muy importante modernizar el Estado. El Estado está al servicio de la persona, no al revés, y por lo tanto yo en el debate constitucional me preocuparía mucho de avanzar en la modernización del Estado, llevarlo al siglo XXI, que sea un instrumento ágil, útil, transparente, con rendición de cuentas y agencias civiles que esté al servicio de nosotros y no al revés. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu respuesta. María José, cuéntame, ¿cómo debería organizarse el Estado? En todo caso, recuerdan que están muy cordialmente invitados a que si quieren hacer alguna pregunta o dentro de su relato quieren, no sé, incluir algo o en contraposición a lo que responde otro candidato, siéntase libre de hacerlo. El candidato aludido tendrá tiempo para contrarresponder. Mira, la verdad es que creo que yo comparto mucho más la opinión de Isaías con respecto a lo que hemos estado revisando, sobre todo en el ámbito del hiperpresidencialismo. Hoy en día tenemos un presidente de la República que puede generar iniciativas exclusivas, el control de la agenda parlamentaria y todas las demás temáticas que también nombrado Isaías. Y creo a su vez que, bueno, como todos sabemos, nuestra constitución está hecha en enclaves autoritarios, justamente en la búsqueda de la concentración del poder. Y a propósito de lo que mencionaba con respecto al Parlamento, a la necesaria, o sea, a lo necesario que se podría volver es simplemente generar 2 bloques que estuvieran conversando sobre lo que ocurre en nuestro país, ¿verdad? Y en ese sentido evitar que existan distintas gamas de sectores políticos que busquen encauzar nuestras agendas, ya sea, por ejemplo, en términos de proyectos de ley. Yo creo que eso es justamente lo que estuvo Jaime Guzmán buscando durante mucho tiempo, que era el equiparar, armar este duopolio que funcionó hace 30 años, que justamente hoy está o sea, justamente estamos buscando hacer que desaparezca. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos, bueno, lo que hay que buscar es reducir, ¿cierto?, los distritos, armar o cambiar o modificar el régimen parlamentario. Yo creo que el régimen parlamentario ha ido modernizándose me refiero a incorporando las nuevas visiones de las distintas formas y líneas de pensamiento que existen en este país, porque en este país no existe izquierda o derecha simplemente. Hay distintos tipos de izquierda, hay distintas derechas, hay derechas que, por ejemplo, son totalmente antidemocráticas y hay derechas más democráticas, y esas tienen que estar representadas
en nuestro Parlamento, tanto como los diferentes tipos de izquierdas que tenemos. Por lo tanto, avanzar a dos bloques, a mí me parece que es un retroceso, es volver a la política de los años 90 que tanto hemos buscado sacar para poder introducir los cambios necesarios de esta nueva generación que no busca simplemente el tener un espacio de gobernanza, sino que más bien busca incorporar cambios que puedan generar la mejora de la vida de las personas. Y en ese sentido, creo que hay que poner fin a este hiperpresidencialismo, avanzar hacia un sistema semipresidencial que permita también a los parlamentarios y parlamentarias generar proyectos e iniciativas de ley con presupuesto, y a su vez me parece que en ese sentido hay que hay que buscar un parlamento que sea unicameral. Hay que acabar con un tribunal constitucional que funciona también como una tercera cámara, ¿verdad? Y por otro lado, buscar un órgano que genere un cierto equilibrio, que busque que se respeten los principios, pero que también respete las mayorías. Ya recordemos el 10% que la mayoría de las personas lo vio por la televisión, como muchos parlamentarios y parlamentarias intentaron acudir al Tribunal Constitucional para negar una voluntad mayoritaria. Muchísimas gracias, María José. Y Raúl, te pregunto a ti, ¿cómo sería organizar el Estado, entender el contexto en que está Chile actualmente? ¿Qué propones? ¿Parlamentarismo? ¿Estado plurinacional? Bueno, yo creo que en esta materia hay que, y aquí es un poco el aporte que uno puede hacer desde mi rol como historiador, como especialista en historia de Chile, historia política de Chile, que hay que pensar también el desarrollo, la discusión, el debate constitucional en el marco, en el contexto de lo que significa el desarrollo del Estado chileno desde el siglo XIX. Y ahí se ha dado, digamos, en términos generales, un Estado que tiene como sistema de gobierno, como régimen de gobierno, un presidencialismo que se ha ido transformando en algunos momentos de la historia. Claramente, todos sabemos, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, esto se tiende a modificar momentáneamente con lo que se ha llamado como la República Parlamentaria, y luego, posteriormente, ha vuelto, digamos, a lo que hoy día más o menos nosotros denominamos como un régimen presidencial. Las circunstancias actuales, ¿qué nos dicen? Que necesitamos efectivamente avanzar hacia un sistema semipresidencial por varias razones. En primer lugar, porque creo yo que debemos efectivamente atenuar las facultades que hoy día tiene el presidente de la República o el Poder Ejecutivo, y potenciar también lo que significa el rol del Poder Legislativo, por una razón muy simple, porque en el Parlamento finalmente están representadas las distintas fuerzas políticas, las distintas visiones que hoy día existen en el país. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar hacia potenciar eso de manera tal que la diversidad social, ideológica, política, cultural esté expresada, representada en el Parlamento, de manera tal que al momento de elaborar o legislar se puedan poner en discusión esas distintas visiones y se puedan generar acuerdos o los acuerdos debidos, digamos, para avanzar en las distintas materias que hoy día urgen. Me parece a mí que la experiencia reciente, es decir, los últimos 3 años, han dado señales claras de que cuando hay un régimen, digamos, o un presidente, un poder ejecutivo sin la voluntad política para avanzar en ciertas materias, se produce una cierta parálisis política que nos tiene en circunstancias de incertidumbre, nos tiene con incertezas en ciertas materias, y finalmente va generando un desgaste también de la institucionalidad. El desgaste que hoy día se expresa, por ejemplo, en la desconfianza excesiva de la ciudadanía hacia las instituciones. Entonces, finalmente, lo que yo creo que debemos avanzar hacia ese modelo, de manera tal que darle mayor capacidad de flexibilidad también al sistema. Y eso implica también mantener este sistema electoral, por ejemplo, estableciendo pisos mínimos quizás para evitar la representación o evitar que existan parlamentarios de 1%, en fin. Hay maneras. Y lo otro tiene que ver, yo creo, con una discusión respecto a quiénes son hoy día las autoridades. Y eso debemos avanzar por otra línea, que tiene que ver con la ética, finalmente, de quienes hoy día están detentando cargos públicos. Muchísimas gracias por tu respuesta, Raúl.
Antes de pasar a la siguiente pregunta, quería invitarlos, no sé si alguno tiene alguna duda, a hacerse contrapregunta entre ustedes en relación a lo que plantearon. Isaías. Sí, yo quiero hacer una aclaración acerca de algo que dijo Juan Pablo. Me parece súper importante nosotros, bueno, yo trabajo como profe, así que la educación es algo en lo cual lo tengo casi en mi ADN, pero me parece que nosotros como constituyentes tenemos que también educar, ¿no? Y él como abogado hay cosas que debe saber, no creo que no lo sepa, entonces me imagino yo que hay una intencionalidad con esto. Cuando se dice que lo que hay que hacer es achicar los distritos e ir a un sistema donde se elijan las principales mayorías, les voy a contar qué pasaría en ese escenario. En el distrito 7, en la última elección de diputados, la lista de Chile Vamos obtuvo 120.000 votos. Eso correspondió al 37% de los votos legalmente, o sea, válidamente emitidos. Y si ellos quieren imponer, porque él va como independiente, pero UDI, ¿no? O sea, eso tiene que quedar sumamente claro que los independientes que van por partido no son tan independientes como parece. Bueno, en ese contexto, la UDI hubiese obtenido los 4 primeros escaños, es decir, el 50% de los escaños con el 37% de los votos, ¿no? Y casualmente, de esos 4 escaños, 3 son de la UDI. Mire qué coincidencia que justo una persona que va por un escaño de la UDI quiere defender un sistema que le beneficia a la UDI, ¿no? Los sistemas proporcionales existen en muchos países del mundo, se pueden perfeccionar, hay diferentes variantes de sistemas proporcionales, pero que lo que quieren evitar es la sobrerepresentatividad. En este caso, el sistema que está proponiendo Juan Pablo beneficia solo a la UDI, no a la ciudadanía. Lo que nosotros necesitamos es que las fuerzas estén heterogéneamente repartidas en los parlamentos. Ya la UDI tuvo una constitución que le benefició por 40 años, ¿no? Entonces, además quieren modificar y achicar los distritos. Matemáticamente, la única forma que los distritos que los representantes sean heterogéneos es que sean grandes. Mientras más grandes, mejor funciona el sistema proporcional, y es por eso que los distritos, cuando se quieren achicar, finalmente benefician justamente a los partidos más grandes y a los partidos que son hegemónicos en un sistema como el que ya les gustaba mucho, en el cual tenían un sistema binominal además con senadores designados. Isaías, permitimos que Juan Pablo responda. Juan Pablo, para acotar y que esto fluya más rápido, ¿te parece un tiempo de 30 segundos para responder? Un poquito corto, ¿no? Pero voy a hacer lo posible. Lo que dice Isaías es un contrafactual imposible de demostrar. Él está aplicando lo que hubiera pasado con unas reglas a un escenario que tendría reglas distintas. Si es que existen reglas distintas, la conformación de las listas sería distinta y el escenario sería distinto, ¿no? Acá no existen sistemas más democráticos o menos democráticos. Existen democracias paradigmáticas que tienen sistemas proporcionales y otras democracias paradigmáticas que tienen sistemas mayoritarios. ¿O acaso Inglaterra no es una democracia? ¿O acaso Estados Unidos no es una democracia? En ambos son sistemas mayoritarios y donde se privilegia la gobernabilidad sobre otros valores. Pero eso no lo hace menos o más democrático. Son valores que se eligen por sobre otros. Muchas gracias. A continuación los invito a pasar a la siguiente pregunta. Recuerden que en cualquier momento, si quieren referirse a otro candidato o mencionar algo, sean libres. María José, disculpa. Gaspar, disculpa, simplemente como para también volver al punto, ¿qué es lo que vamos a conseguir qué es lo que conseguimos también como democracia? Porque si fuera por claro, existen sistemas democráticos, pero hay algunos quienes son mucho más representativos y otros que no, que simplemente hay una mayoría que pasa por sobre las minorías, y en ese sentido quiero agradecer también y que pongamos en consideración la ley de cuotas, si no, no habría mujeres en el Parlamento, no estaría yo sentada en este espacio. O sea, si empezamos a pensar de qué manera logramos que las democracias sean mayores y más participativas, claramente tenemos que buscar sistemas proporcionales que representen a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que existen en este país. Muchas gracias también, María José, por aquella intervención. Y los quiero invitar a pasar a la siguiente pregunta, que menciona que actualmente la ciudadanía no se siente un poco dejada de lado en todo lo que es la toma de decisiones. O sea, da la sensación que uno marca el voto y sería la participación política que uno tiene. Que todo el resto de las decisiones son tomadas a través de mecanismos de representatividad, pero que a veces se distancian un poco de las cosas que en verdad la gente quiere. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es si ustedes implementarían mecanismos dentro de la Constitución que permitieran mayor participación de los ciudadanos y ciudadanas. Y en el caso que les gustaría realizar esta propuesta es, ¿cuáles mecanismos serían? Para partir respondiendo, María José. Bueno, primero mencionar que, muy de acuerdo contigo, Gaspar, pareciera que la ciudadanía
De hecho, gran parte de las críticas que se nos hacen en el momento en que estamos en la calle, sobre todo las personas que estamos participando hoy de la política, es que ahora vienen a buscar el voto, pero luego no se acuerdan de mí. Eso es justamente porque la gente, y en general las personas, sienten que solamente se ejercen su democracia en el momento que instalen el voto, pero no tienen participación ni incidencia en la mayoría de la toma de decisiones de nuestro país. Creo que en ese sentido hay que implementar mecanismos de democracia directa y participativa. ¿Por qué? Porque debemos asegurar que los mecanismos de participación que hoy en día tenemos no estén gobernados por las élites, tanto empresariales como las élites socioeconómicas, perdón, las élites políticas y las élites regionales. Y en ese sentido creo que y se pueden generar mecanismos de participación directa, tanto en los organismos, la manera en que la sociedad, o sea, la manera en que los ciudadanos y ciudadanas intervienen en sus propios territorios. Como sabemos, también lo que ocurre, por ejemplo, aquí cuando nos incorporan un edificio, por ejemplo, en el sector de La Salina, y cambia la vida de los ciudadanos y ciudadanas, es necesario entonces que se le consulte a la ciudadanía si quiere o no quiere un complejo habitacional en La Salina, cuánto les va a afectar al desarrollo de su existencia aquello. Tenemos que pensar que cada definición que se ejecuta en un territorio cambia necesariamente la vida de la persona que vive en ese territorio. Por ende, es necesario, por supuesto, implementar medidas de participación directa. También tenemos que empezar a trabajar con tanto territoriales como en temáticas tan importantes como, por ejemplo, el derecho al aborto, que creo que es algo que ya debería aparecer como consulta en la mayoría debería aparecer en consulta a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, porque creo justamente que es un tema a debatir, que es un tema que ha estado durante mucho tiempo dentro de los espacios que sin embargo no se ha consultado y no se ha podido dirimir. Además, me parece que es importante que esta participación directa, particularmente ahora en la convención, la podamos ejecutar a través de mecanismos en los cuales existan rendiciones de cuentas obligatorias, desde aquellos que participan, y estoy pensando, existen por supuesto rendiciones de cuentas de los parlamentarios y parlamentarias, pero todo tipo de ejercicio, o sea, todo tipo de autoridad debería rendir cuentas particularmente a los ciudadanos y ciudadanas a quienes eligieron, y no solo aquellos que son electos, sino que también aquellos cargos que puedan llegar a ser designados para así hacer que la participación exista, y por otro lado armar un cierto protocolo, tanto para el Congreso como para otro tipo tanto para los ministerios, de agrupaciones ciudadanas que permitan también incorporar las necesidades de la sociedad civil tanto en proyectos de ley como en políticas públicas. Muchas gracias, María José, por tu respuesta. Y Raúl, coméntame, como mencioné anteriormente, la gente a veces como que marca el voto y siente que es la instancia de participación política que hay. ¿Qué mecanismos debería considerar la nueva Constitución? ¿Sientes que es alguno necesario? ¿Qué ideas propones? Sin duda, yo creo que hay un tema hoy día que tiene que ver con que está asociado a la desconfianza y a los problemas de legitimidad que hoy día tiene nuestro sistema, que tienen relación con la percepción de la ciudadanía de que no hay espacios reales de participación, no hay espacios reales en donde ellos puedan tomar decisiones efectivas. Es decir, que lo que se le consulta o lo que ellos señalan efectivamente sea vinculante en muchos casos, y ahí tenemos un espacio tremendo en el cual avanzar, que tiene que ver con profundizar finalmente nuestra democracia con distintos mecanismos, de manera tal que efectivamente la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones. En términos concretos, hay algunos elementos que uno podría pensar en la nueva Constitución. Por ejemplo, estableciendo la posibilidad de plebiscito sobre ciertas materias. Un plebiscito en donde la ciudadanía pueda decidir tomar posición respecto a distintas materias. También uno podría pensar en la iniciativa popular o iniciativa ciudadana de ley, con un determinado patrocinio de una idea, de un proyecto que pueda ser presentado al Parlamento para que sea discutido. ¿Cuánto no ayudaría eso finalmente a generar este vínculo entre la ciudadanía y las instituciones de nuestro país? Es fundamental. Son solo dos ejemplos. Uno también puede avanzar en otras materias. ¿Cómo nosotros fortalecemos
lo que es hoy día o lo que son las juntas de vecinos u organizaciones territoriales de barrio, que también tiene que ver con cómo que uno hoy día puede decir, muchas quizás, como ha ido cambiando la ciudad también, las juntas de vecinos también van quedando aisladas en algunos casos o se van, finalmente van desapareciendo de nuestro imaginario colectivo, porque, bueno, en un sector donde hay muchos edificios y en realidad cada uno pasa sin generar una vida de barrio, hay una dificultad real. Entonces hay que fortalecer, por ejemplo, lo que son las juntas de vecinos y todo ese tipo de instancias que finalmente permiten agrupar a la ciudadanía en ciertos espacios y que finalmente lo que ellos, digamos, discuten, las medidas o lo que ellos consideran importante, tiene que también tener un espacio en donde pueda ser discutido a nivel, digamos, municipal, a nivel de gobierno regional y eventualmente también a nivel parlamentario. Ahí hay algunos espacios en donde uno puede avanzar para acortar esta brecha entre lo que la ciudadanía percibe. Otras materias tienen que ver con la transparencia y la modernización en general de las instituciones de nuestro país, que eso también afecta muchas veces y genera esta sensación de desconfianza, esta sensación, mira, de que no se están haciendo las cosas bien. Pero esos son asuntos que en realidad podemos discutirlos posteriormente, pero que tienen que ver también con contribuir finalmente a darle mayor legitimidad a nuestro sistema. Raúl, agradecerte demasiado por tu respuesta y consultar también a Isaías, como eso, quizás la ciudadanía se siente un poco dejada de lado al momento de las tomas de decisiones. Mucha gente como que la forma de participación que encuentra es golpear una olla por la ventana. Entonces, ¿qué mecanismos puede adoptar la nueva Constitución, si es que te parecen necesarios, en relación a este sentido? Mira, la encuesta, no recuerdo la que salió en diciembre del año pasado, que decía la representatividad del gobierno, los parlamentarios y los partidos son paupérrimas, ¿no? Paupérrimas, absolutamente paupérrimas. La gente no se siente representada por los partidos. Por algo los candidatos ahora son todos independientes en listas de partidos o los que van con lista de partido no ponen en sus flyers que son de los partidos, ¿no? Por algo será. Entonces, me parece que el tiempo de la democracia representativa está llegando a sus últimos días. Debemos migrar hacia una democracia participativa, ya no más cheque en blanco para los políticos, no más cheque en blanco para los parlamentarios, para que después vayan a votar leyes corruptas como la ley de pesca, leyes que vienen pagadas por los grandes empresarios. Además que cuando toca decidir algunas cuestiones importantes, se dan el lujo de votar en blanco, o votan de acuerdo a las órdenes de partido y no lo que la ciudadanía requiere. Esa política es justamente lo que está despreciando, y lo digo porque he participado de las marchas, he estado en las calles, es lo que la gente está despreciando. Entonces, fin de la democracia representativa, vamos hacia una democracia participativa. ¿Por qué? Porque la soberanía está en el pueblo. Entonces, ya en el pleno siglo XXI, no es suficiente darle a los parlamentarios que ellos después, una vez cada 4 años, el voto y de ahí nos desentendemos y que ellos hagan lo que quieran. Entonces, necesitamos iniciativa popular de ley, que migremos de que los parlamentarios dejen de ser representantes y que pasen a ser algo más cercano a lo que serían las vocerías, es decir, que tengan que darle cuenta a la gente y la gente, el ciudadano, los que votamos por ellos, le demos las instrucciones de cómo votar. Llevar a plebiscito algunos temas que claramente la política no está a la altura, o los que tienen el monopolio de la política, porque no quiero ensuciar el nombre de la política, ¿no? Los que tienen el monopolio de la política en este momento, que son los partidos. Hay algunas cosas que ellos simplemente hacen las cosas para los propios beneficios de los grupos a los cuales representan. Entonces necesitamos tener iniciativa popular de ley, plebiscitos para las discusiones más relevantes del país. Ojalá migrar hacia un voto electrónico y un voto anticipado que se pueda enviar por correo, por ejemplo, con todas las medidas, obviamente, de seguridad para que eso no sean falseados. Yo estoy por la autodeterminación de los territorios, así que respecto a lo que se estaba nombrando recién, me parece que hay que quitarle el monopolio de la política a los partidos y entonces hay que darle ahora participación política a distintos tipos de organizaciones sociales, vecinales y sindicales. Una vez que la política esté entregada y devuelta a la ciudadanía, recién ahí vamos a poder hablar de que la gente se siente identificada y le vuelva la confianza a la política. En este momento no tenemos confianza en la política. Ni en realidad, vuelvo a repetir, me causa un poco ruido usar la palabra política, me refiero en realidad a la clase política, a los que tienen el monopolio de la política.
Genial, muchísimas gracias por tu respuesta, Isaías. Y Juan Pablo, también consultarte a ti, o sea, como mencionaba varias veces o sea, anteriores, como que pareciera ser que para el grueso de los chinos marcar el voto, y los que lo hacen, porque también hay una tasa de abstención importante, es la forma de participar en política. ¿Qué otras herramientas, qué otros mecanismos de considerar la Constitución? Juan Pablo, te comento, tienes el micrófono apagado. Ay, perdón. Ahí sí, ahí sí. Súper. Yo creo que es muy importante, Isaías, que nosotros fortalezcamos y protejamos nuestra democracia, ¿no? Y en eso creo que es importante decir varias cuestiones. En primer lugar, la democracia es, en esencia, a mi juicio, un sistema de reglas, ¿no? Un sistema de reglas que permite que cada uno de nosotros ejerzamos nuestra libertad con respeto a la libertad del otro. Yo creo que de un tiempo a esta parte, lamentablemente, se ha erosionado continuamente en nuestro país el respeto a las reglas. Desde el gobierno, que muchas veces no ejerce sus facultades constitucionales, por ejemplo, para asegurar el derecho a vivir sin miedo a la Araucanía, los tribunales, que muchas veces fallan contra la ley en función de visiones particulares de justicia de cada uno de los jueces haciendo activismo judicial, el Congreso Nacional, por ejemplo, que muchas veces empuja proyectos abiertamente inconstitucionales. El camino al desarrollo, el camino al progreso, que es el que permite bienestar material para cada uno de nosotros y que cada uno pueda desarrollar sus propios proyectos de vida, respecto de él no existen recetas mágicas, pero sí hay ciertas condiciones necesarias, que puede ser que no sean suficientes, pero que sí son necesarias. Respeto a las reglas, certeza jurídica, Estado de Derecho. La Constitución tiene mucho que decir a ese respecto. En segundo lugar, para fortalecer nuestra democracia tenemos que erradicar completamente la violencia como una forma de acción política, lo cual lamentablemente se ha venido legitimando de un tiempo a esta parte en nuestro país, ¿no? Utilizar la violencia, mirar para el lado, hacerse el loco, ser un poquito obsecuente, y eso a mí me parece grave. En tercer lugar, yo creo que es importante considerar mecanismos de participación. Creo que determinadas materias pueden ser perfectamente plebiscitadas, pero creo que hay que tener ciertos grados de prudencia o cuidado, ¿no? Cuando uno habla de democracia directa, ojo también, porque muchas veces los mecanismos de democracia directa, ¿qué es lo que esconden? ¿No? Que son los grupos organizados, muchas veces los que tienen más recursos, que son muchas veces minorías, que son capaces de organizarse y empujar determinadas agendas y determinados temas. El sentido de la democracia representativa es que a través del voto informado, transparente, seguro, pueda estar representado lo que efectivamente quiere la gran mayoría de la población, que por regla generalísima no se manifiesta, no se expresa a través de acciones periódicas, porque ciertamente está cada uno en sus temas. Y finalmente creo que para fortalecer nuestra democracia, fortalecer la participación, es muy relevante que podamos acercar verdaderamente las decisiones a los problemas. Y en eso creo que descentralizar es clave. Darle a nuestras autoridades locales, y también ahí franquear ciertos mecanismos de democracia directa, por ejemplo, plebiscitos comunales, a esas autoridades locales una caja de herramientas grandes que permita enfrentar los problemas de mejor manera. Si nuestras autoridades locales, las que están cerca de los problemas, son las que toman las decisiones, son las que tienen las competencias, recursos y atribuciones para tomar esas decisiones, es más probable que la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos y, consecuentemente, es más probable que la ciudadanía participe de manera más activa. Yo diría que a través de eso, erradicación de la violencia, respeto a las reglas, mecanismos de participación y descentralización es una buena manera de proteger nuestra democracia. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu respuesta. Isaías, ¿quieres mencionar algo? Recuerda que tienes 30 segundos como para... Vale, mira. El tiempo corre arriba. Respeto a las reglas, ¿cuáles? Las que impusieron en dictadura. Respeto a la democracia, ¿cuál es la democracia protegida? Ante cualquier cosa protesta la gente, quieren sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Respeto a las reglas cuando la UDI tuvo financiamiento ilegal de sus campañas, cuando les mandaron la ley de la pesca escrita, que ya abiertamente se sabe que es corrupta, con los refichajes ilegales. A esa democracia tenemos que respetar. O dice erradicar la violencia, que se miró para el lado. Bueno, y en estos 18 meses no han mirado la UDI para el lado cuando se han violado los derechos humanos, cuando se han dejado a las personas ciegas. Entonces, es bonito el discurso, es muy bonito, pero no coincide con la realidad de ellos. Yo quiero ser... María José, ¿quieres mencionar algo? Sí, quiero mencionar algo. Sí,
Yo creo que el tema aquí cuando hablamos de respeto a las reglas, hablamos de respeto a las reglas, al parecer de algunos, pero no de otros. Aquí tenemos autoridades, altas autoridades que no han respetado las reglas, como la misma institución de carabineros que robaron y desfalcaron el país, como una élite privilegiada, que lo mencionó Isaías, que también desfalcó al fisco. Aquí la delincuencia, cuando hablamos de la protección y la protección a las normas, ¿qué pasa cuando la ciudadanía se da cuenta que ellos pueden estar protegiendo las normas la mayoría del tiempo y sin embargo los de arriba, aquellos que tienen el poder, no protegen María las José, normas y sin estás en el embargo tiempo. no les importa? Entonces, ¿las normas para quiénes? Aquí hay unos sobre otros. Juan Pablo, Raúl, no sé si quieren añadir algo. Raúl, recuerda, tienes 30 segundos. Sino que yo creo que aquí la discusión de fondo tiene que ver finalmente con el problema general que tiene que ver con la desigualdad estructural que existe en nuestro país. Desigualdad que se expresa inclusive en cómo se aplica la ley. Y eso no hay ninguna duda en eso, y hay ejemplos, digamos, podemos estar toda la tarde comentando ciertos ejemplos que corroboran ese punto. Entonces, ¿qué es lo que uno busca finalmente? Que el debate constitucional sirva efectivamente como un punto de partida para que todos seamos iguales ante la ley y de alguna manera ir derribando esta desigualdad estructural que existe en nuestro país. Muchas gracias, Raúl. Juan Pablo, ¿quieres tus 30 segundos? Pero por supuesto que sí, güey. Sí, obviamente que respeto las reglas las que tenemos, pues. A mí me parece bastante curioso, ¿no?, la irascibilidad que produce la simple afirmación de que tenemos que respetar las reglas en una democracia, ¿no? Y se trata de poner una falsa economía, los de siempre, los que tienen el poder. Yo dije, ¿quién ha estado respetando las reglas? Dije el presidente, dije el Congreso, dije los tribunales. Ninguno de los de abajo, no, o no qué sé yo. La democracia es un sistema de reglas, ¿no? Si nosotros no respetamos la regla, ¿qué es lo que ocurre? Se aplica la ley del más fuerte. Esa es la alternativa. La alternativa a no respetar el derecho, a no respetar el Estado de Derecho, que se aplica la ley del más fuerte. Yo ciertamente estoy en contra de eso. Bueno, ley y orden. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu respuesta. Y los quería invitar a la siguiente pregunta, que es mencionarles. Actualmente tenemos un Estado unitario centralizado donde la mayoría de decisiones son tomadas directamente de Santiago. En relación al nuevo proceso constituyente que está viviendo Chile, ¿cómo se lograría generar mayor autonomía en los territorios, en las comunidades que ahí viven, caso de los pueblos originarios, o en el mismo caso ustedes que representan el distrito, o sea, el distrito que incluye la comuna de Rapa Nui? ¿Qué opinan en relación a eso? Entonces, para invitar a responder esta pregunta, Isaías, cuéntame. Corren tus 3 minutos. Sí. Bueno, yo mencioné ya en este discurso que estoy por la autodeterminación de los territorios. ¿Qué significa eso? Ya que se acabe el centralismo exacerbado que tenemos, necesitamos que las comunidades locales, los gobiernos locales empiecen a tomar decisiones que no sean administradores de la pobreza, ¿no? Que tengan sus propios recursos, que las personas decidan cómo se van a llevar a cabo las políticas que les influyen directamente a ellos. No es posible, por ejemplo, que las personas que viven en la zona más al norte, ¿no?, en la zona de Antofagasta o incluso más al norte, se tomen decisiones respecto de lo que ellos tienen que hacer, hasta el pavimentado de las calles en Santiago, ¿no? Nosotros aquí en Valparaíso estamos al lado, pero incluso dentro de la región de Valparaíso, la región es tremendamente centralista. La gente de San Felipe, San Antonio le sale más fácil y más práctico ir a Santiago, ¿no? Porque también dentro de las regiones somos extremadamente centralistas. A mí me gusta bastante un modelo en el cual caminemos hacia un pseudo federalismo. No estoy pensando en que tengamos una constitución por la región norte, una constitución por la región sur y una por la región centro, ¿no? A mí me parece que si tuviéramos 3 macro regiones, una norte, una centro y una sur, que tengan su propia autodeterminación, que tengan algunas normativas que les permita particularizar a sus propias realidades, sería bastante más eficiente. Entonces, básicamente estoy diciendo de que me gustaría que pudiéramos repensar este Estado unitario en un Estado tipo pseudo federal. Yo viví como lo comenté hace un rato, o no sé si lo comenté ya, en España y en Italia, y en estos países existen regiones realmente autónomas, mucho más autónomas de lo que estoy manifestando yo, porque, por ejemplo, en España tienen sus propias constituciones, o algo similar a las constituciones. En Italia la región incluso tienen sus propias policías, las policías municipales, por ejemplo, en España también. Entonces yo caminaría en esa dirección, y voy a dejar hasta acá para después tener tiempo para replicar, porque es la parte que más me gusta.
Muchas gracias, Isaías, por tu respuesta. Y Juan Pablo, preguntarte lo mismo. Estamos en un Estado unitario, centralizado. ¿Qué mecanismos puede tomar la nueva Constitución para lograr que distintos territorios tengan mayor autonomía, incluyendo las comunidades que están? Y reitero la pregunta, incluyendo sobre todo que el Distrito 7 tiene dentro de las comunas a Rapa Nui. Sí, no, mira, gran pregunta ciertamente, y una que es de las propiamente constitucionales. A ver, ¿Chile es un país centralista? Uno suele decir en regiones que Santiago es Chile, ¿no? O que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. ¿Esa afirmación es real? Sí, y muy real. Chile es un país atípico, extremadamente centralista. Solamente dos datos, Isaías. Del total del gasto público en Chile, solamente el 13% de la torta se decide en las ciudades, en las regiones. Si uno se compara con los países unitarios desarrollados, si se compara con los federales, mucha más la diferencia, pero con los unitarios de la OECD, eso es en torno al 30%. Esa es una diferencia sideral. Del total de las ventas del comercio en Chile, de todo lo que se vende en el comercio, el 80% tiene a sus dueños en Santiago. O sea, además de ser un país políticamente centralista, somos un país económicamente muy concentrado, y eso ciertamente es una mala noticia porque hay pocas oportunidades de trabajo y laborales en las regiones. Es muy importante acercar la toma de decisiones a las personas, y eso es la descentralización. ¿Qué creo yo que hay que hacer en la nueva Constitución? Varias cosas, pero me concentro por el tiempo en tres. En primer lugar, consagrar un Estado unitario descentralizado. Existen dos formas de Estado: el unitario, un solo centro de impulsión política; el federal, múltiples centros de toma de decisión, distintos ordenamientos jurídicos, tribunales de justicia en cada uno de los estados. Yo creo que no hay que llegar al Estado federal por el fracaso del proyecto del año 1826, porque Chile es una nación relativamente homogénea, y también porque los estados federales en su origen son estados distintos que en un momento fundacional se unen, y Chile no es así. Creo ser una fórmula híbrida o intermedia que permita hacer un traje a la medida, porque el Estado unitario se ha ido quedando chico, para arropar de mejor manera las políticas, las leyes que en materia de traspaso de competencias, de traspaso de recursos, por ejemplo, que en nuestra región de Valparaíso, tanto el puerto de San Antonio como el del Valparaíso puedan dejar parte de sus ganancias acá, como descentralización política, ciertos grados de autonomía, como por ejemplo la elección de gobernadores regionales, tengan mejor cabida. Estado unitario descentralizado, lo primero. Segundo, revertir el proceso de microregionalización que estamos viviendo en Chile. Cada vez más regiones, más chiquititas, con menos poder efectivo y menos contrapeso respecto de Santiago. Yo lo haría a la inversa: macroregiones, 4, 5 o 6 grandes regiones que sean un contrapeso efectivo respecto de la capital, y que tengan cada una de ellas tejido social, actividades productivas, capacidad instalada, en fin. Y en tercer lugar, creo que es muy importante subir al carro de la modernización del Estado a nuestros municipios. Cualquiera que le haya tocado interlocutar con nuestros municipios sabe que es verdaderamente entrar en una máquina del tiempo. Tenemos que llevar a los municipios de Chile, que son el Estado para las personas, del siglo XIX al siglo XXI, con transparencia, agilidad, sistemas de rendición de cuentas, carreras funcionarias, atribuciones que les permitan ser verdaderamente instrumentos al servicio de las personas. Yo creo que si somos capaces de tener un Estado unitario descentralizado, macroregiones y municipios modernos y eficientes del siglo XXI, vamos a poder efectivamente acercar las decisiones a las personas y consecuentemente tomar mejores decisiones respecto a nuestros problemas públicos. Muchas gracias por tu respuesta, Juan Pablo. Y proceder a hacerle la misma pregunta a María José. María José, estamos en un Estado que es unitario, descentralizado. ¿Cómo lograr mayor autonomía, que los pueblos puedan decir sobre distintas cosas que les competen? Y eso. Y también recordar que en el distrito está Rapa Nui. Así que, María José. Mira, creo que tenemos, yo creo que la mayoría aquí ya hay 3 diagnósticos con respecto a lo que vivimos como país. Sabemos perfectamente que estamos en un estado sumamente centralista, con concentración económica y con concentración también de poder, de toma de decisiones. En ese sentido, me parece necesario dotar de poder político a los actuales gobernadores regionales, hoy en día aumentar sus facultades definitorias con respecto a lo presupuestario. Sobre todo sabemos que no hay mucho que mencionar ahí. Por otro lado, me parece absolutamente necesario la tributación, ¿verdad?, en las regiones de grandes empresas o también de industrias que puedan proporcionar, claro, ciertos recursos que permitan también equiparar a las regiones en comparación con el centro de nuestro país. También tenemos que entender que existe un centralismo con respecto también a las capitales
regionales, en donde la persona que vive en Ispuelas o la persona que vive en Santo Domingo, que en este distrito se siente completamente alejado de lo que ocurre, y en ese sentido también agilizar y modernizar nuestro Estado. Espero que cambiada la Constitución, cambie la administración del Estado, logremos abarcar mucho más, no que simplemente tengamos un Estado que esté al servicio de lo que el mercado nos indique, sino que también pueda tener un grado mayor de ejecución y así lograr, ¿cierto?, suplir las carencias que hoy en día tenemos en los distintos territorios de nuestro país, territorios que mientras más pobres son, más pobres se mantienen, además que comienza a haber un flujo de migración de gente que termina, ¿cierto?, en los espacios centrales. Y por otro lado, si no me equivoco, preguntaste sobre un Estado plurinacional o la relación con nuestros pueblos indígenas. Y en ese sentido creo que Chile ya es un Estado plurinacional, no hay que asustarse con ello. Esto significa que existen ciertas naciones que tienen ciertas costumbres, que viven y están y son parte, ¿cierto?, de nuestro país. Hoy tenemos un deterioro de nuestra identidad, sabemos lo que está pasando aquí al ladito con Rapa Nui, con el excesivo turismo depredador que existe en un espacio en donde es cada vez más difícil conservar el patrimonio tanto material como inmaterial. No hay que perder la identidad de nuestro pueblo originario en ese sentido, hay que apoyar y hay que entender que sus costumbres y parte de su relación con nuestro país depende mucho de la manera también en que nosotros y nosotras consideramos, o sea, ellos ya son por sí, son pueblos, pero como nosotros y nosotros los vamos a considerar dentro de nuestra Constitución, sobre todo también atendiendo lo que está sucediendo en la Araucanía. A propósito de lo que dijo Juan Pablo hace un minutito, no podemos seguir comprando más armas y seguir la lógica de la militarización y el crimen, ¿verdad?, brutal que está generando este gobierno, ¿verdad?, de manera constante en los gobiernos anteriores hacia personas de nuestro mundo mapuche. Muchas gracias, María José, por tu respuesta. Y para hacerle la pregunta también a Raúl. Raúl, cuéntame, estamos en un estado donde las decisiones se toman en Santiago. ¿Qué mecanismos puede adoptar la Constitución y por qué sería importante darle más atribuciones a las comunidades para que decidan cosas que les competen? Bueno, en este punto vuelvo a lo que señalaba al comienzo de este debate, que tiene que ver con cómo distribuimos mejor el poder en nuestro país, que ese es un elemento clave que ha estado en cuestión y en el debate público en los últimos años a través de distintos tipos de movilizaciones, expresiones de la ciudadanía, ya sea en distintos lugares de nuestro país. Y eso no es ninguna novedad tampoco. Entonces, lo que tenemos que hacer finalmente en esta materia es avanzar hacia una efectiva descentralización política y fiscal, que permita a cada uno de los territorios, de las comunidades que habitan esos territorios, tomar decisiones en ciertas materias, pero para eso es fundamental, en primer lugar, fortalecer el rol de los municipios, fortalecer también lo que son los gobiernos regionales, que hoy día vamos a avanzar con la figura del gobernador regional, pero todavía tenemos que avanzar principalmente en lo que significan sus atribuciones, la capacidad eventualmente de poder establecer tributos de manera tal que la actividad económica que se desarrolla en distintas regiones deje un excedente en esas regiones y esa riqueza no se vaya a Santiago o afuera del país. Entonces ahí hay una serie de elementos que uno puede tener en consideración para avanzar en esta efectiva descentralización política y fiscal. El fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, eso es clave, eso es una cuestión fundamental, que hay que establecer nuevos mecanismos también que permitan finalmente también avanzar en esa línea. Yo creo que en esta materia la idea de un Estado unitario descentralizado es consistente con esta propuesta y que finalmente también responde a la realidad de nuestro país, que Chile es un país relativamente pequeño, 19 millones de habitantes, que finalmente debemos también de preservar y entendernos como tal, como un solo país. Ahora bien, respecto a tu pregunta en torno a los pueblos originarios, en esa materia yo creo que debemos avanzar hacia el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y eso significa definir eventualmente una nación o un Estado plurinacional que tiene una serie de elementos, digamos, que derivan de allí. El reconocimiento de la educación, por ejemplo, de las costumbres, de la cultura, de las lenguas.
que eso efectivamente esté dentro de la Constitución y que permita a aquellos pueblos originarios poder desarrollarse plenamente también en este espacio, digamos, dentro de esta comunidad política. También la representación parlamentaria. Ahí hay una serie de elementos que uno puede ir considerando para efectivamente generar una verdadera integración de todos, no solamente, digamos, quienes no somos parte o quienes no nos sentimos parte de los pueblos originarios, sino que de todos efectivamente quienes habitamos este territorio. Genial, muchas gracias por tu respuesta, Raúl. Isaías, veo que levanta la mano, te concedo los 30 segundos. Sí, aparte traté de ahorrarme unos minutitos al inicio. Mira, yo quería decir que justamente Juan Pablo, ya me le estoy tomando cariño a Juan Pablo porque puedo debatir con él por lo menos. Juan Pablo decía que Chile era un país sumamente homogéneo. Yo no sé en qué país vive él, pero yo cuando he ido al norte, la gente del norte es súper diferente que la del sur. Existen los pueblos originarios, la capital, Santiago, es completamente diferente de las ciudades de regiones, incluso hay gente que no vive en grandes ciudades. Y Raúl mencionaba que somos 19 millones de personas. Nosotros estamos pensando en una constitución para las próximas décadas. 19 millones somos ahora, no sabemos cuánto vamos a hacer en 50 años más, en 40 años más. Lo otro que quería mencionar es que es necesario pensar en la devolución de las tierras al pueblo mapuche y devolverle la autonomía con los tratados que había firmado Chile y que ha incumplido en los últimos 100 y tantos años. Juan Pablo. Yo le agradezco a Isaías el cariño que me ha ido tomando. Hay esta posibilidad de debatir, pero para debatir hay que tener un uso correcto de las palabras. Yo nunca dije lo que él dijo. Yo nunca dije que Chile es una nación sumamente homogénea. Eso se lo inventó él en su cabeza. Yo fui muy cuidadoso. Dije que Chile es una nación relativamente homogénea. Y a lo que voy es que eso nos distingue de estados federales, en donde, por ejemplo, en determinados estados hay idiomas distintos, culturas absolutamente distintas, personas que hablan muy distinto. Chile es un país, evidentemente, desde la construcción de su estado, es decir, muy unitario, muy similar, donde todos celebramos los triunfos de Chile, donde nos parecemos. Hay diferencias, por de pronto que sí, hay una gran heterogeneidad territorial que la descentralización tiene que reconocer, pero somos sí un país relativamente homogéneo, pero yo no dije lo que él dijo que dije. Muchas gracias por tu respuesta, Juan Pablo. Raúl, María José, ¿algo que quieran añadir? No, solo mencionar que hay que tener bastante ojo cuando hablamos, es que me quedé súper pegada con lo que dijo recién hace un momento Juan Pablo con respecto al resguardo del orden de la Araucanía. O sea, aquí nos estamos pasando todos y creo que este gobierno particularmente y el sector que él representa, que es el sector del rechazo, es un sector que finalmente lo que está buscando es pasar por encima de los pueblos originarios y pasar por encima de los tratados internacionales que hoy en día tenemos, y a su vez creo que es sumamente irrespetuoso y que habla sobre la brutalidad con la que en el fondo pretendemos abordar un conflicto que es político y que tiene relación con nuestra propia cultura. Muchas gracias, María José, por tu intervención. Y comentarles que los invito a cada uno, les voy a mencionar el orden, a contar con 3 minutos de libre disposición para concluir vuestras intervenciones en este debate. En este momento sí les voy a pedir que no evitar las interpelaciones, pero tienen 3 minutos de libre disposición para que puedan cerrar ideas, algunas cosas que sienten que les faltó por decir. Así que, Raúl, te invito a... Tienes tus 3 minutos. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a este debate. Ha sido muy provechoso poder intercambiar distintas visiones, ideas sobre la Constitución y el país que queremos. Quiero invitarlos a todos a que participen el 10 y 11 de abril en la elección, digamos, de constituyente, porque es una elección importante, porque es una oportunidad histórica que vamos a tener en el país de poder elaborar una nueva Constitución en democracia, con participación de todos los sectores del país, con equidad de género, con participación de los pueblos originarios, y que es finalmente una de las características claves que distingue este proceso respecto a los procesos constituyentes anteriores. Los 4 procesos más relevantes que hemos tenido en nuestro país durante el siglo XIX y el siglo XX fueron procesos en realidad conducidos por élites políticas, profesionales, sociales, o relativamente homogéneas, la mayoría de ellos hombres, que finalmente decidieron los destinos del país en esos momentos. Hoy día tenemos una oportunidad de hacer las cosas distintas, y en ese sentido lo que yo apelo es que la gente participe,
porque vamos a tener la oportunidad de generar nuevas reglas del juego, generar finalmente cambios sustanciales que permitan distribuir mucho mejor el poder para enfrentar los dos problemas que ya mencionaba al inicio de este debate: la desconfianza por un lado y la desigualdad. Desconfianza que necesitamos revertir, porque finalmente, si es que pretendemos seguir viviendo en esta comunidad política que nosotros conocemos como el Estado de Chile, requerimos de instituciones sólidas, de la participación de la ciudadanía, y además requerimos también de generar grandes acuerdos en materias que hoy día son de mucha sensibilidad para la ciudadanía. Si queremos avanzar digamos, revertir la desigualdad, tenemos que finalmente también establecer reglas del juego que sean efectivamente en pos de las mayorías, que efectivamente enfrenten los principales desafíos que hoy día tenemos. Finalmente yo quiero invitarlos a que participen y que me apoyen en este proceso, porque creo yo puedo finalmente representar de mejor manera también las demandas que hoy día están en discusión en el debate público, principalmente porque además puedo ofrecer una mirada desde la historia. Como historiador puedo ofrecer una reflexión respecto al pasado de nuestro país, respecto a las lecciones también que nos da el pasado, para efectivamente proyectar mucho mejor lo que significan los desafíos del presente y fundamentalmente los desafíos que tenemos que enfrentar como país hacia el futuro. Así que los invito a que participen y ojalá me apoyen a mí, Raúl Burgos, y B19, lista del apruebo. Ahí estaremos en la papeleta. Genial, muchísimas gracias, Raúl. Isaías, preguntarte a ti, te ofrezco tus 3 minutos de modo cierre, cualquier idea que te faltó cerrar. Sí, quería comentar que me avisan que hay mensajes y preguntas en el chat para que lo tengan en consideración. Yo quiero decirle a las personas, no le voy a decir que voten por mí, no, estoy ya un poco chato de esa cuestión. Lo que quiero decir es que investiguen, averigüen, vean cómo los lobos vestidos de oveja, la élite se disfraza de independiente, cómo empiezan a adherir el discurso de lo que la ciudadanía venía diciendo, pero vean cómo han votado los grupos políticos que están detrás de esas candidaturas en los últimos 5 o 10 años en el Parlamento. En el sistema de Hunt compiten, que es el sistema con el cual se van a elegir los escaños, compiten las listas y los pactos dentro de las listas, los famosos subpactos, ¿no? Entonces, cuando usted vota por una lista de partido, por ejemplo, aquí Raúl va por la lista del apruebo, la concertación se rebautizó como la lista del apruebo. Si usted no está contento con lo que la concertación hizo en estos últimos 30 años, no vote por la lista del apruebo. Si usted no se siente identificado con los que votaron rechazo, no vote por la lista en la cual va la UDI y el Partido Republicano, porque en el sistema compiten las listas y los dueños de esos escaños son los partidos, incluso si es los independientes que van dentro, porque los partidos usan a los independientes para ganar votos, para que puedan entrar sus propios militantes. Entonces, cuando usted vota por un independiente en una lista de partidos, está votando por ese partido y ese escaño le pertenece finalmente al partido. Ahora, respecto de lo que queremos defender, bueno, un Estado social que garantice derechos, eso es fundamental. Un Estado plurinacional, con región autonómica, como ya lo estuve mencionando, algo como un pseudo federalismo, un sistema semipresidencial, un parlamento unicameral, un robusto sistema de seguridad social que asegure salud, pensiones y ayuda a las personas cuando están en cesantía, la autodeterminación de los territorios fundamental, un modelo económico basado en el fomento de la ciencia y la tecnología en reemplazo del actual extractivismo, la revocabilidad de los cargos políticos es fundamental para sacar a todas estas lacras cuando no hacen lo que tienen que hacer, la democracia participativa y la iniciativa popular de ley, un defensor del pueblo que defienda a los ciudadanos, de los empleadores, de los malos empleadores, los que no cumplen las leyes laborales, de los que se coluden, de las grandes empresas que se aprovechan de los ciudadanos, cosa ver cómo el CERNAC tiene reclamos y no puede hacer nada, de los abusos del mismo Estado, porque el Estado es un violador de derechos en este momento, y cargas impositivas progresivas en vez de las regresivas como el IVA. Ya que me quedan unos segundos, quiero nombrar algunos derechos que me parecen importantes. Hay que incorporar el derecho a la negociación colectiva laboral real, el derecho real de huelga, el derecho a la negociación por ramas, el derecho a vivir en una vivienda adecuada, el derecho al agua y la alimentación. En este distrito hay personas que no tienen agua potable, el derecho a la salud física, pero también mental, el derecho a la educación y a la educación superior.
el derecho al trabajo y una remuneración digna, el derecho al arte y la escultura, y ya se me acabó el tiempo, pero tenía otros derechos más que podía haber seguido contando. Muchísimas gracias por tu relato, Isaías. Y Juan Pablo, también invitarte a realizar algún cierre. Tienes 3 minutos de libre exposición para mencionar cualquier idea que te faltó. No, muchas gracias, Gaspar, al grupo de estudiantes y ciudadanos por la invitación. Se echan en falta este tipo de instancias para que la ciudadanía se pueda informar, así que muy agradecido. Yo que me quedo al final un poquito de lo que decía Isaías y también para hacerme cargo de tanta referencia que se ha hecho hasta los partidos, ustedes los grupos que representan no sé qué cosa. A Isaías parece que se le olvidó también que María José no es de un partido político, ¿no? Pareciera ser que lo que le molesta a él no son los partidos políticos, o no son los independientes que van en cupo de partidos políticos. Pareciera ser que lo que le molesta a él son las personas que piensan distinto a él. Yo le quiero recordar que la democracia es precisamente pluralidad de opiniones, que en la democracia uno puede pensar A, B o C, pero que eso no nos hace ni buenas ni malas personas. Tenemos una visión de justicia que es distinta nomás. Y no vamos a andar ahí. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene nuestra democracia, nuestro debate público, es precisamente esto. Es la moralización del debate. Es decir, mire, yo que soy no sé qué cosa, tengo intereses angélicos, tengo buenas intenciones, quiero avanzar, quiero cambios, voy a lograr justicia social, lo que muchas veces no hace más que esconder anacrónicas recetas que no han hecho en el mundo más que repartir miseria y pobreza. Y están ustedes, ¿no? Ustedes que representan intereses espurios, intereses malignos, que interesan a los grandes grupos no sé qué cosa, y que están condenados a defender un orden social que está destinado al fracaso. Yo me revelo a esa moralización del debate. Yo me he preocupado mucho en este debate no hacer juicios de intenciones, de valor, decir, mira, Isaías, tú eres una mala persona porque crees. No. Tenemos visiones de justicia distintas, expresémoslas y veamos en quién confía la ciudadanía. Pero creer algo u otra cuestión distinta no nos hace ni mejores ni peores personas. No podía dejar pasar eso. Dicho eso, y muy vinculado yo creo que a la Convención Constitucional, que va a ser el diseño institucional que nos tiene que representar a todos, tenemos que ir fuera de este ánimo de moralización y de polarización del debate con el sombrero de los acuerdos, de entender que tenemos que necesariamente lograr acuerdos que nos permitan como país salir de la crisis social, política y económica en la que estamos. Y yo los quiero invitar a las personas de la región de Valparaíso a que confíen en mí. Mi interés en la región de Valparaíso no es a propósito de esta elección. He hecho mis 31 años de vida acá. Trabajo en una fundación desde hace 7 años que se dedica a trabajar por temas de calidad de vida regional. Creo que nuestra región está llamada a ser protagonista en el debate e insisto en la idea inicial. Estamos, suscribo con Raúl, en una crisis de confianza. Tenemos que salir de esa crisis de confianza y yo creo que el camino para salir de esa crisis es una nueva política que desde el mundo independiente, desde los partidos, desde todos quienes participamos en el debate público, oxigenemos lo que está pasando y traigamos miradas nuevas, que sea una buena política para darnos una mejor constitución, no una que refunde Chile, porque tenemos cosas muy buenas. No por poner cosas muy bonitas en la constitución se nos van a arreglar todos los problemas. Chile tiene el 40% de su población vacunada. Ecuador tiene el 0,8% de su población vacunada. La Constitución de Ecuador, recientemente reformada en 2008, menciona 81 veces el derecho a la salud. No vamos a tener mejor derecho a la salud por el solo hecho de que esté en la Constitución. Se requiere avanzar, se requiere una democracia estable, se requiere un país que progrese. Yo ofrezco un camino para eso, juanpablorodriguez.cl, para que me conozcan más. Genial, muchísimas gracias por tu conclusión, Juan Pablo. Y María José, invitarte también a hacer lo mismo, a tus 3 minutos para cualquier cierre, alguna idea que te quede dando vuelta, algo que quieras comentar, invitar a la gente a votar. Mira, la verdad es que mencionó que estamos en un momento histórico, que Chile requiere cambios necesarios y urgentes, y que eso se tiene que lograr en la medida, y se van a lograr en la medida en que votemos por aquellos que efectivamente quieran cambiar las cosas. Acá se habla de probablemente que no es necesario cambiarlo todo, que es importante, hablamos del PIB, ¿verdad? Hablamos del 40% de las personas vacunadas en Chile, pero no hablamos de las completadas bailables que se hacen todos los fines de semana, ¿verdad? Para intentar salvar a la mitad de la población que no tiene acceso a la salud. No se está hablando tampoco de la cantidad de jóvenes y personas que en este minuto están endeudadas y sobreendeudadas y que van a tener que además asumir el peso del endeudamiento, de tener que mantener a sus padres que han trabajado toda la vida y que sin embargo hoy tienen pensiones de miseria. Estamos pensando en un cambio constitucional y cuando pensamos en un cambio constitucional con una hoja en blanco, pensamos nuevamente en la manera que queremos vivir Chile. Y acá pasa con algunas propuestas. Necesitamos un sistema económico que ponga en el centro a la vida humana y no a la economía. Un sistema económico
que busque equiparar las riquezas y que las distribuya de manera justa, un sistema económico que no precarice nuestra situación laboral. Estar, digamos, 2 meses, 3 meses de manera honorario, sin saber siquiera si vamos a poder proyectarnos en el futuro. Necesitamos una economía que no atente contra la vida, y hablo con respecto a todo tipo de vida, sino que la proteja de manera efectiva. Y en ese sentido, decirle a la ciudadanía que aquellos que hoy en día, y yo soy una persona de partido político, he decidido mi lugar, mi ideología, he trabajado en un espacio político desde hace más de 10 años. Hoy en día, por supuesto que no tenemos ni siquiera el prestigio porque la institucionalidad está en crisis todo el tipo de institucionalidad, Carabineros, el Estado, la Iglesia, el Parlamento, ¿cierto? Y por ende los partidos políticos, porque se ha hecho pésimo. Y porque es momento de armar los cimientos de una sociedad nueva y de una generación nueva que busque incorporar y romper, ¿cierto?, con una lógica económica que carcome y que mantiene a unos por sobre otros. A la máquina, como algunos dicen, y me acuerdo de un compañero mío, estudiante, la máquina de comer carne, que se han transformado en nuestra vida humana, en donde solo subsistimos. Por eso es importante decirles que los cambios pueden ser posibles, que es posible cambiar Chile, pero en la medida que participemos, seamos parte protagónica de la historia que estamos viviendo. Háganse cargo también a todos los jóvenes y las jóvenes que nos están viendo del futuro que también viene, de lo que deben y del momento en cuando recuerden qué es lo que estaban haciendo en este año particular y por quiénes estaban votando. Háganse cargo de eso, porque efectivamente de eso depende el futuro de nuestro país. Así que a votar de manera informada. Soy María José Oyarzún Solís, soy IQ 37 y vamos a cambiar Chile, chicos. Les quiero agradecer a ustedes 4, Isaías, Juan Pablo, Raúl, María José, por haber participado hoy día, por haber fomentado el clima del debate, por su participación. Obviamente también invitar a todas las personas que nos están viendo a que participen en las elecciones, que se informen, y sobre todo el voto, que es algo bastante importante. También invitarlos a todos a seguir nuestras redes sociales y estar atentos a las próximas actividades que vamos a hacer. En relación a lo que comentáis ahí, es que las preguntas están por internet, nosotros las estamos recopilando y vamos a usarlas para distintas actividades y tenerlas siempre como modo de reflexión, sobre todo lo que comenta la gente en relación a estas actividades. Así que, insisto, agradecerles infinito, invitar a todos a seguirnos, a estar atentos e informarse. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Chao a todos.